Damos gracias a Dios quien nos concede este tiempo. Y una vez más estaremos mirando a través de las Escrituras una exposición temática. Una exposición temática que el Señor nos ha dirigido y creo que es muy conveniente para la iglesia, para todos los que podamos escuchar. Y esa exposición temática, como usted lo puede ver en pantalla, es sobre la mayordomía. Estaremos abordando un buen tiempo este tema sobre la mayordomía. Con el favor y con la dirección de Dios y con la luz que nos dé su Espíritu, ahondaremos en la responsabilidad que Dios le ha dado al hombre como mayordomo. Como mayordomo. También estaremos mirando en qué áreas el hombre es mayordomo o Dios le ha dado para administrar según el mandato del Dios creador. Durante este tiempo de esta serie temática estaremos mirando todos estos temas concernientes a la mayordomía. Hoy, bueno, como usted lo puede ver en pantalla, quisiera comenzar este tema desde la perspectiva el hombre, un mayordomo de Dios. El hombre, un mayordomo de Dios. Y quisiera comenzar diciendo que cuando mencionamos o cuando se menciona la palabra mayordomo o mayordomía, se piensa de una forma contraria a lo que verdaderamente quiere decir. Siempre se ve todo bajo la óptica del humanismo y no bajo la óptica de la verdad a la que refiere este término. Este término de mayordomía o mayordomo por mucho tiempo ha sido un término no solo en su etimología, sino también en su práctica. Ha sido un término ausente en el pensamiento del hombre y duele decirlo, aunque hay que asumirlo. También ha sido ausente en el pensamiento religioso y teológico. Muchos han considerado que es un concepto anticuado. Cuando decimos mayordomo o mayordomía, muchos han considerado que es un concepto anticuado. Y también que como muchos otros conceptos bíblicos y términos de la Escritura, es un término o concepto que no se debe utilizar porque afecta a la conciencia de las personas. Pareciera que hay términos que queramos o quieren quitar de la Escritura, como la mayordomía. Pero déjeme decirle, mi amada iglesia, que la mayordomía es un elemento esencial en la herencia cristiana. Ha sido la palabra que ha representado más ampliamente la relación de Dios para con el hombre y la del hombre para con Dios. Toda la iglesia, absolutamente toda la iglesia está llamada a ser un exponente y un ejemplo de mayordomía en medio de la sociedad contemporánea. Puesto que, aunque es un desafío la mayordomía, esta es el resultado final de una toma total de conciencia del privilegio de cuidar y de administrar todo lo creado por Dios. Entonces, teniendo en cuenta esto, miremos qué es mayordomía. Vayamos a la Escritura para mirar qué es mayordomía. Para aclarar este término, mi amado iglesia, quiero que ustedes en esta mañana lo invito a que esté atento. Porque para aclarar este término es necesario tener en cuenta tres verdades que son básicas
y que deben estar incluidas cuando hablamos de este concepto. Y esto nos muestra verdaderamente lo que es mayordomía, para que no haya alteraciones en nuestra conciencia y podamos entender verdaderamente lo que la Escritura nos enseña de este tema. Mirémoslo a través del texto base que hoy tenemos, que es Génesis capítulo 2, versículo 15. En primer lugar, cuando hablamos de mayordomía, cuando hablamos del concepto mayordomo, esto implica la existencia de un dueño o propietario. Cuando se habla de mayordomía, esto implica la existencia de un dueño o propietario. Cuando miramos el texto, encontramos que la Escritura narra que Jehová Dios tomó al hombre, lo que nos deja ver que Dios en su soberanía y poder, tiene el beneplácito de hacer con su creación lo que Él desee. Ahora, es claro, y por lo que tenemos preconcebido en nuestra mente, y es claro que por lo que tenemos cada uno de nosotros en nuestro entendimiento, que podemos concluir, si en esta mañana nos preguntaran quién creó el universo, ¿usted qué respondería? Pero para hablar de ese término y para hablar de esta temática tenemos que aclarar eso. Por eso digo que es claro, por lo que tenemos preconcebido en nuestra mente y en nuestro claro conocimiento, que Jehová Dios, quien tomó al hombre, es el mismo Jehová Dios quien formó los cielos y la tierra. Pero dejemos que la Escritura hable por sí solas. Corroborémoslo con la misma Escritura. Acompáñenme en el contexto de Génesis 2:15. Miremos el versículo 4 del mismo capítulo. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que ¿quién hizo los cielos y la tierra? Jehová. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Iglesia, si usted nota bien el contexto de la narración en Génesis, el mismo que tomó al hombre cuando leímos Génesis capítulo 2, versículo 15, el mismo que tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén, fue el mismo que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay entre ellos. Noten, la misma Escritura es clara. Ahora, esto implica que Jehová Dios es ¿quién? Gracias. Que Jehová Dios, según lo que miramos, cuando vamos a hablar de mayordomía, por eso le dije que estuviéramos atentos, porque si vamos a hablar de mayordomía es necesario tocar tres verdades. Entonces, ¿qué es Jehová Dios? Jehová Dios es el dueño o es el propietario de todo lo que hay entre los cielos y la tierra, además de lo que hay en el universo entero. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús enseñando a través de parábolas a sus discípulos no solo que Dios es creador y sustentador, sino también es dueño de todo lo que existe. Los que han leído los cuatro evangelios, ¿cierto? El salmista David también declara tal verdad. Miremos el Salmo capítulo 24, versículo 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Noten las palabras del salmista. Son la afirmación de lo que Moisés está narrando en el libro de la creación allí en el Génesis. David está afirmando que todo lo que Dios ha creado le pertenece ¿a quién? A Dios. Es bueno aclarar esto, porque como lo dije hace un momento, usted y yo preconcebidamente, y quizá por lo que
escuchamos en nuestra iglesia, quizá por lo que hacemos el devocional, quizá muchos de pronto por tradicionalismo, se le pregunta, ¿quién es el dueño de lo que está creado? Y todos respondemos, Dios. Pero es bueno aclararlo con la Escritura, que la misma Escritura nos dicte la verdad de esto. Dios ha creado todo y todo le pertenece ¿a quién? A Él. Y no solo por el hecho de ser creador, sino porque Él es el único en poder y al único a quien le pertenece todo lo que hay entre cielo y tierra. Pero David fue un poco más allá de lo que dice Génesis 2:4. Y todo lo que habita en él. Todo ser viviente le pertenece a él. O sea, que si en esta mañana yo le hiciera una pregunta, ¿de quién es su vida? ¿Usted qué me respondería? Ahí vamos afirmando y vamos también consolidando una idea de lo que, de lo que significa mayordomía. Esto nos corrobora la idea primera, que cuando hablamos de mayordomía es porque hay un dueño o un propietario de todo lo creado. Y ese dueño o propietario es Dios creador. Dios ha otorgado lo que hace la vida. Él es su dueño. Cuando hablamos de mayordomía, es necesario que miremos otra cosa, además de que hay un propietario o hay un dueño. Cuando hablamos de mayordomía, es necesario que entendamos que debe haber un administrador de lo que el propietario o dueño ha dejado, ¿cierto? O ha creado. Entonces, cuando hablamos de mayordomía, es necesario que usted y yo entendamos que el hombre es el administrador responsable de lo que es, de lo que tiene, de lo que le recomendaron, de lo que será y de lo que tendrá. Entonces, en pocas palabras, cuando hablamos de mayordomía, no solo hablamos de un propietario o dueño, sino hablamos de un administrador, y eso lo minimizamos a la siguiente frase: el hombre es un mayordomo. El hombre es un mayordomo. ¿Por qué el hombre? Dejemos que la Escritura nos lo diga. Miremos de una vez el texto. Mire, al mirar el texto de nuevo vemos cómo Jehová Dios tomó al hombre para colocarlo en un lugar con un propósito. La Biblia dice en Génesis 2:15, quiero que pongamos otra vez en pantalla el pasaje. Tomó pues Jehová Dios ¿a quién? No dice que tomó a las bestias, no dice que tomó a otra persona o a otro ser, espero me entienda, sino dice que tomó al hombre, al que sopló aliento de vida en su nariz, al que le dio razón, al que le dio conciencia, al que le dio conocimiento. Porque si los demás seres tuvieran eso que el hombre tiene, pues a estos seres también se les había encomendado esto. Pero no fue así. Jehová Dios tomó al hombre para colocarlo en un lugar con un propósito. Y ese propósito fue el de labrar. El de labrar. Veamos el texto. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara. Y aquí quisiera que meditáramos un poco en el significado de esta palabra. Puesto que siempre que relacionamos la palabra labrar, lo hacemos con arar o con el campo. Y entonces por ahí hay algunos que dicen que eso solo es una labor para los que pertenecen, para los que trabajan en los cultivos, perdón, o para los que pertenecen al campo. Pero vamos a dejar que la Escritura nos diga lo siguiente. La palabra labrar viene de la raíz hebrea abad, que quiere decir trabajar en todo sentido. Pero ¿qué más quiere decir? Quiere decir adorar, quiere decir servir, quiere decir ministrar,
quiere decir servidumbre, que refiere también a mayordomía. Por lo tanto, Jehová Dios tomó al hombre y lo puso allí en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que fuese mayordomo, para que administrara, para que sirviera, para que adorara a Dios a través de trabajar en todo sentido. Y esto porque no había quien lo hiciera. Porque dentro de lo que Dios había creado no había nadie más capacitado sino solo el hombre para hacer esta labor. Ahora, Dios lo puso allí y no porque Dios no pudiera administrar lo que él había creado, porque sabemos que él gobierna sobre todo, sino él puso al hombre allí porque en su decreto estaba organizado que el hombre en su inocencia administrara todo lo que Dios había creado para su propio beneficio. Miremos el contexto, versículo 5 del mismo capítulo. Toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había mayordomo para que guardase, para que labrase, para que trabajase, para que adorara a Dios en la tierra. Pero me entienda la idea. Hay dos cosas implícitas aquí en cuanto a la labor del hombre de administrar. La primera es que Dios no había permitido que lloviera ni que la hierba creciera porque no había quien trabajara en ella. Por eso puso al hombre allí en el huerto. Y lo segundo que está implícito aquí es lo siguiente: ¿quién se iba a beneficiar de lo que produjera la hierba y quién se iba a beneficiar del rocío que cayera del cielo? El hombre. El mismo hombre, porque Dios le estaba dando las herramientas para subsistir y para servir administrando todo lo que Dios le había dado. Entonces lo que estamos viendo aquí, mi amada iglesia, es que Dios puso al hombre como un mayordomo. Por eso debemos de quitarnos, se debe de quitar la idea, o se debería dejar de pensar que el hombre posiblemente puede o no puede ser un mayordomo. Quítese esa idea de la cabeza. Usted, como creación de Dios, es un mayordomo por la misma naturaleza con la que fue creado. Ahora, cabe aclarar lo siguiente. Y es que cuando hablamos del hombre en este pasaje, estamos hablando de la criatura en general. La palabra está hablando de la criatura en general, siendo masculino y femenino, porque saldrán las mujeres a decir, no, pero mire a quién Dios ordenó. Al hombre, dice el hombre, y no la mujer. No. Aquí se está hablando de la criatura en general, por eso quiero aclarar también esto aquí. Siendo masculino y femenino. Los dos, mi amada iglesia, en esencia fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Los dos, en esencia. Pero, aquí hay un pero, y eso es lo que debemos también tener en cuenta. Pero cada uno en sus roles o tareas son responsables de la administración que deben de tener de lo que Dios les ha otorgado. Cada uno en sus roles o tareas son responsables de ser mayordomos de lo que Dios les ha otorgado. Aunque muchas de estas cuestiones sean similares, pero hay otras cuestiones en cuanto a los roles que difieren. Y no es el mismo rol de un hombre o de una mujer en muchas otras cuestiones en el cual ellos deben ser mayordomos. Entonces cabe aclarar esto acá. Ahora, mire, mi amada iglesia,
La orden que Dios le dio a la criatura fue de administrar, la de servir. Y note que esta orden fue dada en el tiempo de inocencia de la criatura. ¿Me entienden a qué me refiero cuando fue dada en el tiempo de inocencia de la criatura? Bueno, si no me entienden, quiero aclararlo. Esta orden fue dada antes de que entrara el pecado al mundo. Pero también es bueno aclarar algo aquí, porque algunos dirán, no, pero es que esa orden fue antes y después, bueno, entonces entrado el pecado, la orden cambió, el mandato cambió. Dejemos que la escritura nos diga, Génesis 3:23. Génesis 3:23. Dice la escritura, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Note el contexto, ¿no? Primero Dios creó. No había quien labrara. Por eso no había permitido que la hierba creciera ni que la lluvia descendiera, ¿cierto? Entonces era necesario colocar a un administrador, a un mayordomo. Note que él creó. Después, ¿qué hizo? Tomó al hombre y lo puso allí. Eso fue en el estado de inocencia, antes de que el pecado entrara. Y cuando lo puso allí, ¿qué le ordenó? Todo lo creado, lábrelo. Y ya hemos identificado y aprendimos qué significa la palabra labrar en su raíz primaria, ¿cierto? Ahora, entrado el pecado, ¿qué hizo el hombre? ¿Qué hizo Dios, perdón? Primero lo había puesto y ahora lo sacó. Génesis 3:23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. ¿Para qué? Para que ya usted no me sirve, yo voy a poner otro, porque en la creación yo encontraré otro que verdaderamente haga la tarea bien. Para que labrase la tierra de que fue tomado. Note que el mismo que lo tomó y lo puso allí en el huerto para que lo labrase, también lo sacó, lo expulsó, porque el Señor Dios hace lo que desee con su creación en su beneplácito. Note que además que había entrado el pecado en el mundo creado, note bien, mi amada iglesia, que Dios no le quitó la orden y el mandato de administrar la tierra de donde lo había creado. Cambiaron las condiciones, cambió el ambiente, cambió el lugar en ese momento, pero no cambió la orden, no cambió el mandato. Entonces, ¿el hombre sigue siendo mayordomo? ¿Sí o no? La orden sigue vigente. ¿Por qué es necesario aclarar esto? Aunque ya vamos a mirar una tercera cuestión. Quizá con lo que voy a decir me voy a adelantar. La orden sigue vigente. ¿Sabe por qué? Porque eso deroga el pensamiento de muchos. Ay, no. Allá cada quien con lo suyo. Yo respondo por lo. La orden de Dios sigue vigente y el principio de la mayordomía no es una cuestión de sí o no en el hombre. Es más, en el creyente. La orden sigue vigente. Miremos las palabras del apóstol Pablo para que nos demos cuenta que sigue vigente. Aún en el nuevo pacto vemos el Señor corrobora esto. Primera de Corintios 4:1-2. Así pues, ténganos los hombres por mayordomos de Cristo, gracias, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que de los mayordomos cada uno sea hallado
Bien. Esa fidelidad es un rasgo, es un requisito vigente del mayordomo. Y esa fidelidad en el mayordomo tiene que ver con perseverancia, tiene que ver con obediencia en el caminar de la vida. Porque esa fidelidad a Dios en la obediencia de administrar y servir sobre todo lo que Dios lo ha puesto, se debe reflejar en la vida de un creyente. En la vida de un creyente. Por lo tanto, el hombre fue creado y es mayordomo por naturaleza, por sobre todo lo que está entre el cielo y la tierra. Y entonces vendrá una pregunta aquí que es interesante. ¿Y qué es sobre aquello que el hombre debe ser mayordomo? ¿Qué es lo que debe administrar el hombre? Bueno, durante esta serie estaremos mirando las circunstancias por sobre las cuales Dios puso al hombre para labrar, comenzando por la vida misma del hombre y todo aquello que trae beneficio para su sustento y supervivencia. Durante esta serie estaremos mirando un número de temas, de circunstancias en las cuales el hombre fue puesto para administrar. Entonces, sabiendo esto, quisiera hacer una pregunta que nos llevará a la tercera cuestión que se debe tener en cuenta cuando se habla de mayordomía. ¿Por qué el hombre fue creado para ser mayordomo? Ya hemos visto dos cuestiones. La primera, cuando hablamos de mayordomía, debemos tener en cuenta que hay un propietario. La segunda, cuando hablamos de mayordomía, debemos tener en cuenta que debe haber un mayordomo. ¿Y quién es ese mayordomo? El hombre. ¿Solo el hombre masculino? La criatura. Y para hablar de esta tercera cuestión, quiero que tenga presente la pregunta que acabo de hacer. ¿Por qué el hombre fue creado para ser mayordomo? El mismo texto lo dice. Y el hombre fue creado para esta tarea porque es que el mayordomo tendrá la necesidad de rendir cuentas del uso que le ha dado a todo lo que Dios le ha confiado. Tenga presente estos tres puntos cuando se habla de mayordomía. Tenga presente estas tres cuestiones cuando usted piense en sí mismo como un mayordomo. El mayordomo tendrá la necesidad de rendir cuentas del uso que le ha dado a todo lo que Dios le ha confiado. El mismo texto lo dice. Mire, al revisar el texto encontramos una palabra además de abad, que Dios le ordena al hombre en su mayordomía. ¿Y esa palabra cuál es? Guarda. Leamos el texto una vez más. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo administrara y para que lo guardase. Esa palabra guardar, que viene de la palabra hebrea shamar, con SH y finalizando con tilde en la A, transmite la orden de proteger, de cuidar, de cercar alrededor, o sea, de poner una cerca, de custodiar. Transmite la orden de ser guardia. Y me gusta mucho esto, ¿sabe por qué? Porque transmite la idea de que además de que el mayordomo debe administrar y servir bien en los bienes que no son de él, aquí transmite la idea en la raíz hebrea de esta palabra de que el mayordomo es un centinela. De que el mayordomo es un centinela. ¿Y usted sabe qué es un centinela?
¿Quién ha sido aquí de las fuerzas militares? ¿Qué es un centinela? El que cuida de día y de gracia. Un mayordomo, además de que debe administrar bien los bienes de su señor, también tiene la tarea de ser un centinela, porque afuera hay uno que anda como león rugiente y quizás el Señor dio esta orden por lo que iba a suceder más adelante con Adán y Eva al ser tentados. Por eso el Señor le dijo al hombre que fuese un buen administrador, pero que también fuese un buen centinela que cercara, que cuidara, que debía estar en vigilancia. ¿Y qué pasó con el hombre? Se descuidó, no pudo rendir cuentas claras de su mayordomía. Entonces, al descuidarse, los que conocen el contexto, ¿qué pasó allí en el Edén? Entró el pecado. Pero dejemos que la Escritura nos lo diga. Entró el pecado y por lo tanto el hombre no se sintió en condición de presentar o de rendir cuentas claras de lo que Dios le había ordenado. Mire lo que dice la Escritura. Génesis capítulo 3, versículo 9 al 12. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esto es muy similar, aunque más adelante vamos a tocar un poquito ahí de la parábola del Señor Jesús. Esto es muy similar a la parábola del Señor Jesús allí en Lucas del mayordomo infiel, ¿no? Cuando vuelve el dueño y llama a ese mayordomo, ¿no? Estas palabras son muy similares. Dice, mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve. ¿Por qué tuvo miedo? Porque no cercó bien, porque no cuidó bien, porque cayó en tentación, porque no administró bien. Tuvo miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre le respondió, aquí tiene que ver mucho con la frase que decía ahorita, ¿no? Que cada uno se haga responsable. Yo soy mayordomo de lo mío, cada quien con lo suyo. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo. Mire, mi amada iglesia, el Señor, dueño de los bienes, vendrá a pedirle cuentas al mayordomo. El Señor, dueño de su vida, vendrá a pedirle cuentas a usted de lo que hizo usted con su vida. Y le preguntará si cuidó y si protegió de sus bienes. El Señor lo hará. La Escritura es clara. Usted y yo conocemos el pasaje. Y la Escritura es clara cuando el Señor hará esto. Hay una palabra de nuestro Señor Jesús, ya ahorita la había mencionado, pero quiero que la leamos en unos versículos, que nos enseña que todo mayordomo dará cuenta de su administración y cuidado. Lucas capítulo 16, versículo 1, 2. Dijo también a sus discípulos. ¿Quién lo dijo? El Dios que había creado, el Dios que tomó al hombre y lo puso en el huerto, y el Dios que lo sacó, pero que la orden que le había dado se la había dejado vigente. Ese fue el mismo que dijo a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Versículo 2. Entonces le llamó y le dijo, ¿no le parece conocida estas palabras? A las mismas que le dijo a Adán allí, ¿dónde estás tú? Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo.
Es claro, mi querida iglesia, que el Señor nos muestra que el principio de la mayordomía sigue vigente y que todo mayordomo tendrá que rendir cuentas al Señor de todo lo que Él le ha permitido. Por eso, el propósito con el que Dios puso al hombre allí, además de administrar, de ser mayordomo de todos los bienes que Dios le está concediendo al hombre, el propósito es que algún día tendrá que rendir cuentas. Todo mayordomo tendrá que rendir cuentas al propietario de los bienes. Todo mayordomo. Por eso hay que estar vigilantes de lo que se administra. Hay que estar vigilantes de los bienes que se le han concedido. Y aquí vale la pena recordar algo. Que lo que usted y yo administramos, que lo que usted y yo tenemos, no es de nuestra pertenencia. No es de nosotros. Así que, espositos, si ustedes tienen al lado a su esposa, mírenla y digan: esposa mía, el Señor me ha concedido tenerte a mi lado, pero tú le perteneces a Dios. Por ende, debo cuidar. Y viceversa. Esposita, mire a su esposo y los que tienen hijos. Y ahora de ahí en adelante todo lo que el Señor le ha dado, tiempo, salud, trabajo, dinero, bienes, todo lo que el Señor le ha concedido. Pero usted tiene que recordar algo. Eso, aunque usted lo tenga, no le pertenece. No le pertenece. Es un mayordomo de eso. Eso no es de su propiedad. Un mayordomo debe entender que todo lo que tiene, comenzando por el aire que respira, no es de su propiedad. No es de su propiedad. Sus bienes, los que Dios le ha permitido, no son de su propiedad. Claro, alguien dirá: pero yo tengo el registro. Ante la notaría sí, pero ante Dios no son de su propiedad. La familia, tanto esposo, esposa e hijos, no son de su propiedad, son de Dios. El dinero, el cual Dios le ha permitido para su sustento, no es de su propiedad. Es por eso que no debemos o que no debe pensar en vivir con algo que no es suyo o que no es nuestro. Según nuestro o según su beneplácito, sino más bien viva con eso según la voluntad del dueño de todo. Así que sáquese de su mente, por así decirlo, con todo el respeto, de que el dinero es suyo y usted con su dinero hace lo que desee y lo administre como usted desea. No, 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 no. Voy a ponerle un ejemplo aquí claro. Yo soy administrador del dinero de mi hermano, de un hermano que está aquí en la iglesia. Imagínese el hermano venir cada quincena o cada mes y decir: ¿dónde está mi dinero? Y yo decirle: no, pues yo hice lo que quise con él. Porque como yo lo tengo en mis manos, yo hice lo que quise con él. ¿Eso estaría bien? Por eso Dios también ha regulado cómo debemos administrar nuestro dinero y también vamos a hablar de eso en este tema de la mayordomía. Por eso, mi amada iglesia, entrando en la recta final, quiero decirle lo siguiente. El llamado al mayordomo, además de administrar bien, es hacer un centinela y vigilar bien todos los bienes que no son suyos, que le corresponden a Dios. Porque así como el primer mayordomo que hubo en la tierra fue tentado y no cuidó bien, así también cada mayordomo en esta tierra se verá tentado por cuestiones que harán que pierda de vista la forma de cómo Dios le ha ordenado administrar y cuidar bien de sus bienes. La forma. Por eso en este punto quisiera nombrar dos cosas. Para entrar en la recta final, dos cosas, pensamientos o filosofías de las cuales
Un mayordomo debe estar atento porque tendrá que rendir cuentas de todo. Tendrá que rendir cuentas de todo. Usted como mayordomo debe rendir cuentas de todo, entonces esté apercibido o tenga cuidado del materialismo, del materialismo. Esto consiste en la idea de que las satisfacciones materiales y físicas son la meta y el fin último de la vida en el ser humano. Un mayordomo debe cuidar y estar como centinela de no caer en esta filosofía o pensamiento que está dañando y distorsionando la vida del creyente. Y vale la pena aclarar lo siguiente, que los bienes materiales, el dinero, las riquezas, en sí no son malas. No son malas. No son malas mientras se les dé el uso de mayordomía responsable y con un santo sentido y propósito en su beneficio. ¿Dónde encontramos eso? En la Escritura. Pero este pensamiento del materialismo ha socavado las mentes de muchos en donde ven las riquezas y los bienes como la cumbre de la vida. Y aún, aunque ya lo hemos dicho, y aún usan el nombre de Dios para sus egoístas propósitos. Y aún usan el nombre de Dios para sus beneficios materiales. ¿No han escuchado por ahí? Muchos que dicen este tipo de situaciones teniendo el materialismo como la cumbre de la vida. Visiónelo, péguenlo en la pared, declárelo, dele yo no sé cuántas vueltas. ¿No han escuchado eso por ahí? Por eso bien lo dijo el Señor en Mateo 16:26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Tenga cuidado, mi querido mayordomo administrador de las cosas de Dios. Tenga cuidado de ver en el materialismo el fin, la cumbre de la vida suya. Tenga cuidado. Porque si lo miramos desde esta perspectiva, el primer mayordomo no tuvo cuidado y a él se le prometió ser como el Dios creador. Por eso cayó. Tenga cuidado. Lo segundo que debe tener cuidado el mayordomo sabiendo que va a rendir cuentas es en el humanismo, además del materialismo. Y este humanismo es consecuencia del materialismo. Es un pensamiento en donde se le ha hecho entender al hombre que todo lo puede. Es un pensamiento que se le ha hecho entender al hombre que él en sí, por sí solo y por su poder, se sobrepondrá cualquiera sea la situación. Que sobre su boca existe poder y que todo lo que anhela está en el poder propio del ser. ¿No han escuchado eso? Tengan cuidado que todo lo que usted dice ata y desata y tiene poder. No. Tenga cuidado de eso, mi querido administrador o mayordomo de las cosas de Dios. Esto ha hecho, este pensamiento, esta filosofía sutil, hueca, ha hecho que el hombre sea dependiente de sí mismo y hace que el hombre no rinda cuentas a nadie y que concluya que todo lo que tiene es por su esfuerzo, mas no porque Dios se lo ha otorgado. Tenga cuidado con eso. Por eso un mayordomo debe estar centinela sobre lo que Dios le ha dado. La buena mayordomía cristiana es una respuesta a la antítesis de las filosofías humanas. La buena mayordomía cristiana
es una respuesta a la antítesis de las filosofías humanas. Por eso, mi amada iglesia, quisiera cerrar o concluir esta primera exposición sobre este tema diciendo y recordando que ningún hombre puede ser un buen mayordomo sin la presencia de Dios en su vida. Ninguno. Nadie de los que está aquí en este recinto y nadie de los que está en este mundo entero como criatura creada por Dios puede ser un buen mayordomo sin la presencia de Dios en su vida. Nadie. A Adán y Eva se les confió la mayordomía de todas las primeras cosas y ellos se escondieron de la presencia de Dios y fallaron a la hora de rendir cuentas sobre su administración. Pero Dios es tan grande en misericordia y bondad que aún cuando ellos se escondieron y no rindieron cuentas, y aún después de la caída del hombre en pecado y de mantener la orden de mayordomía, prometió un pacto de gracia para que el hombre se esperanzara en él y pudiera encontrar ayuda en él. Y ese pacto de gracia, ¿quién es? Cristo. Cristo. Es el Cristo prometido para todos con el propósito de ser hallados mayordomos fieles. Fieles. Y poder volver al estado de privilegio que se perdió por no cuidar de lo que Dios había confiado. Solo un buen mayordomo puede ser hallado fiel con la presencia de Cristo, de Dios, no en sus fuerzas, no en el humanismo. Solo en Cristo un mayordomo puede ser hallado fiel. Y es que solo con la ayuda y con las fuerzas de Cristo, un hombre puede ser sabio, un hombre puede ser responsable, un hombre puede ser fiel, un hombre o la criatura puede ser perseverante, un hombre o la criatura puede ser cuidador en la administración de todos los beneficios que Dios ha creado para el ser. Solo en Cristo se puede ser un buen mayordomo. Ánimo, mi querida iglesia, y que Dios nos ayude cada día para ser hallados fieles en nuestra mayordomía. Vamos a orar.